Damos inicio a la sesión del día de hoy, 17 de noviembre del año 2020. Bienvenidos a esta nueva sesión de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a tocar un nuevo tema, ya vamos a salirnos un poco de la parte de física y manejo de fórmulas y entrar un poco a la parte de fuerzas e interacciones moleculares. ¿Esto en pos de qué? En pos de que en esta semana, incluyendo el día de mañana, el objetivo es tratar propiedades coligativas de la materia. ¿Listo? Entonces, para entender las propiedades coligativas de la materia, cómo cambia una solución al momento de adicionar un particulado, de adicionar un soluto, cómo cambia la materia al interaccionar dos estados de la misma, al interaccionar dos componentes. Vamos a entablar cómo se hace eso y para eso vamos a tomar en cuenta el concepto de fuerzas intermoleculares. ¿Listo? Intermoleculares nos hace referencia a fuerzas entre dos moléculas, no las fuerzas que hemos visto ya antiguamente, que son las intramoleculares, que son enlaces, enlace covalente, enlace coordinado, enlace iónico. No, ahorita vamos a ver cómo estas moléculas se relacionan entre ellas con sus vecinos. Entonces partiremos de la definición simple de la misma. Decimos que las fuerzas de tracción se afectan directamente. Las fuerzas de tracción son fuerzas que afectan directamente las sustancias y se conforman por enlaces tipo covalentes. Son muy débiles y son las responsables de las propiedades físicas de la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos en el dibujo, en el diagrama, vamos a tomar en cuenta que en primera instancia la molécula como tal, la molécula que se encuentra o la que vamos a analizar en el sistema, es una molécula que presenta enlaces principalmente del tipo covalente, ya vamos a ver por qué, pero ella en su estructura tiene una carga, una polarización de los enlaces, debido a que uno de los átomos, o uno o varios átomos, dentro de su estructura atrapan con mayor fuerza los electrones hacia sí, haciendo que estos queden, como vemos aquí, queden con una carga negativa, ¿listo? Pero vamos a asociarlo con una carga parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo acá. A ver si por aquí sale. Listo, vamos a verlo en la pizarra. ¿Qué nos va a entender esto? Nosotros ahí tenemos una molécula de agua, ¿listo? Entonces cuando relacionamos agua, tenemos H, O, H. ¿Listo? Sabemos la electronegatividad de cada uno de los átomos. La electronegatividad del hidrógeno es de 2.1 y la electronegatividad del oxígeno es de 3.5. ¿Listo? Como ya sabemos, entonces hacemos una diferencia de electronegatividad, que nos va a decir qué tipo de enlace es el que estamos tratando en ese momento. Entonces va a ser 3.5 menos 2.1. Eso nos va a dar un total de aproximadamente 1,4, si no me equivoco. Efectivamente, 1,4. ¿Listo? Eso, al ser un número menor del parámetro 1.7, yo digo que es un enlace covalente. Es decir, que el oxígeno y el hidrógeno están compartiendo ese electrón, lo tienen ahí, lo están compartiendo. Entonces, este enlace que vemos aquí es simplemente un electrón del hidrógeno y otro electrón del oxígeno, formando ahí su enlace igual que este. Pero ¿qué pasa? Ellos se encontrarán a la misma distancia. El oxígeno, al tener mayor electronegatividad, está atrayéndolos con más fuerza hacia su núcleo, está atrayéndolos más. Entonces, lo que nosotros en teoría vemos como un doble enlace compartido, un enlace que tiene los dos electrones compartidos, realmente debe estar como algo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué observamos aquí? Que los dos electrones están más del lado del oxígeno. Eso hace que cuando yo hago un mapa de densidad molecular, densidad electrónica, veremos que la densidad electrónica va hacia allá. Entonces las cargas negativas van hacia el oxígeno. Perdón, van hacia el oxígeno. Entonces, cuando esto ocurre, ¿quién está perdiendo densidad negativa? El hidrógeno está perdiendo ese electrón que es negativo y se le está yendo. Entonces el hidrógeno está quedando parcialmente positivo. ¿Y a quién le están llegando esas cargas de densidad electrónica, esos electrones? Le están llegando al oxígeno, entonces el oxígeno va a quedar parcialmente negativo. Y estos parcialmente negativos y parcialmente positivos es los que vemos reflejados aquí en el diagrama. Y es a través de esa parcialidad de cargas, de esa relación que tenemos con las cargas, positivo y negativo, que hay
intramolecular dentro de la molécula, es que vamos a ver cómo se relaciona con las moléculas que están al lado. Observemos que las positivas van a sentir afinidad por las cargas negativas, como ya vimos en la etapa de leyes de atracción. Positivo atrae negativo, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen, entonces ellos van a repeler los lados parcialmente positivos de la molécula. Y esas se van a ver atraídas por los negativos, eso va a empezar a generar una red de atracciones, que es lo que me va a ir a mí dando el concepto de fuerza de interacción intramolecular. ¿Listo? Ahora, con base en eso vamos a ver que hay diferentes tipos de interacción. La primera se conoce como interacción dipolo-dipolo. ¿Listo? ¿Qué es una interacción dipolo-dipolo? Cuando las moléculas se aproximan, se orientan de cierta manera que los polos positivos se dirigen hacia un polo negativo de la otra y eso genera una interacción, ¿listo? Como vemos aquí en el diagrama, ustedes lo pueden determinar observando esto, miren. Aquí tenemos A y B, la molécula A y B enlazada. Resulta que acontece que supongamos entonces que B es el que tiene la carga positiva, en este caso, miren. B tiene una carga parcial positiva. ¿Listo? Cuando ella se empieza a acercar a otra molécula, como esta es positiva, la contraparte debe ser la parte negativa. Entonces, la parte negativa se debe relacionar y en este caso se atrae, permitiendo la cohesión entre las dos moléculas, que las dos moléculas se acerquen. ¿Listo? Eso se da porque entonces tenemos dos dipolos. Como no son polos realmente formados, vamos a verlo acá, como no son polos realmente formados, yo los llamo dipolos. ¿Listo? ¿Qué es un polo realmente formado? Como ya lo vimos en la teoría de cargas y toda la teoría, tengo una carga positiva acá, tengo una carga negativa acá, separadas por el espacio. Estos son lo que se llaman polos. Polo positivo, polo negativo. Cuando yo tengo esto, tengo una molécula y en su interior tengo que un átomo ha perdido carga y que otro la ha ganado, se forma esa migración de electrones. ¿Listo? Ese flujo de electrones entre el sistema. Entonces aquí tengo lo que se llaman dipolos. Este es el dipolo negativo, que lo interpretamos con ese símbolo, y dipolo positivo. Entonces cuando se acerca otra molécula de las mismas, otra molécula que presente un... Hola chicos, muy buenos, bienvenidos, qué pena con ustedes, hubo una falla en la plataforma de Zoom, pero ya volvemos. Estábamos acá entonces. Listo. Entonces ya habíamos recordado que teníamos dos moléculas, ambas con dipolos, dipolo positivo, dipolo negativo. Recuerden, dipolo es cuando está que en una zona que está conectado con otra parte. ¿Cómo decir esta parte sin que suene raro? Dipolo es una parte de la molécula que adquiere una carga parcial, es decir, no es totalmente positiva ni es totalmente negativa, solo es que esos electrones están más cerca de ella. Entonces, se adquiere una carga parcial, que al momento por otras situaciones yo puedo perderla, ¿listo? Pero en este caso vamos a hablar de dipolos. Entonces, cuando tengo una molécula que tiene el dipolo positivo y el dipolo negativo, ellos se acercan a otra molécula y esta otra molécula también va a tener dipolos. Entonces, por ejemplo, si fuera dipolo positivo y dipolo negativo, aquí en este caso las interacciones que van a haber entre esas dos moléculas va a ser de repulsión. ¿Listo? Entonces, cuando se repelen, la molécula como presenta movimientos en el espacio, la molécula puede moverse libremente en el espacio, pues fácilmente esta molécula dice, no, yo me voy de aquí porque repelo esta parte. Pero la parte negativa dice, no, tranquilo que yo me siento atraído por ese lugar, entonces simplemente hacen una rotación de la molécula. Y cuando rotan, simplemente, ¿qué vamos a hacer aquí? Cambiar los dipolos. Vamos a cambiar, este dipolo me quedará como el positivo, este me quedará como el negativo, se estabilizan ahí y entonces en este caso ya en este lado de la molécula no hay repulsión sino que hay atracción y acá también hay atracción. ¿Para qué sirve esto? Para solubilizar, por ejemplo, cuando ustedes colocan agua
y adicionan una molécula que solubiliza en el agua y la están agitando. En primer lugar, estas interacciones se están formando. Entonces las moléculas están viendo hacia qué lado de la solución se van, si se prefieren estar con el dipolo positivo o dipolo negativo, de acuerdo a su estructura química. ¿Listo? Entonces así se da la atracción y esta interacción se conoce como interacción dipolo-dipolo. ¿Listo? Una de las más importantes que hay. ¿Qué característica presenta esto? Ya lo vamos a ver en la diapositiva. La característica más importante que presenta este sistema es que presentan bajas energías pequeñas, porque son simplemente atracciones momentáneas que se forman entre dos polos. Entonces se forman esas atracciones momentáneas. ¿Qué hace posible eso? De que al yo aplicarle otro tipo de energía, por ejemplo, pongamos aquí energía térmica, yo le aplico calor, forma de calor, lo aplico aquí y lentamente ellos se van separando y van perdiendo estas interacciones. Y esa que tenga energías pequeñas me dice que también estas energías dipolo-dipolo son fáciles de romper. Por eso es que cuando nosotros calentamos una solución de dos líquidos miscibles, la calentamos, uno de ellos empieza a ir porque esas interacciones se rompen con el calentamiento y uno de ellos simplemente se retira del sistema. Listo, es cuando tenemos interacciones con baja energía. Y las dipolo-dipolo son ese tipo de interacciones, ya que son simplemente acercamientos en el espacio de moléculas que están parcialmente negativo y parcialmente positivo, pues son interacciones mucho más débiles. Entonces miren esta última parte que se acá. Esta interacción es mucho más débil que la que ocurre entre iones con cargas opuestas, porque los dipolos son cargas parciales. Lo que hemos visto simplemente son pequeñas cargas delocalizadas que con calentamiento ya pueden cambiar y pueden romper la interacción fácilmente. El grado de interacción de los dipolos explica los puntos de fusión y ebullición, así como la presión de vapor de la sustancia. Es importante que tomen esto y que sepan esa parte, porque cuando hablemos de propiedades coligativas vamos a hablar mucho de esto, cambios en los puntos de fusión y ebullición, ¿debido a qué? A que estaremos aumentando o disminuyendo energía de interacción entre las moléculas. ¿Listo? Entonces, ahora pasamos a ver otro tipo de interacción. Es una interacción también dipolo-dipolo, pero se conoce como puentes de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, es debido a que hay una gran diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y un elemento no metálico, como el flúor, oxígeno y nitrógeno, que se presenta un desbalance de la carga generando un dipolo permanente. Miremos que aquí hay algo que se llama dipolo permanente. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos para acá y devolvámonos a la diapositiva donde recordábamos el agua. ¿Listo? La que teníamos aquí anteriormente era una molécula que tenía un lado positivo y un lado negativo, pero que esto podía cambiar. Entonces, de acuerdo a la orientación en la que tuviera, yo lo puedo cambiar para acá. ¿Listo? Ahora vamos a tomar en cuenta una molécula como el agua, donde ya vimos la diferencia de electronegatividad es de 1.4, porque 3.5 tenía el oxígeno y 2.1 tenía el hidrógeno. Entonces la diferencia de electronegatividad va a ser igual a 1.4. En este caso veíamos entonces que los electrones estaban más del lado del oxígeno. ¿Listo? Y entonces este par electrónico era como si le pertenecieran a él, este par electrónico era como si le pertenecieran a él, y en este caso sí podíamos hablar de que el hidrógeno quedaba parcialmente positivo y el oxígeno quedaba parcialmente negativo. Pues resulta y acontece que cuando se forman este tipo de interacciones, este puentecito, este enlace que hay aquí, se polariza tanto y está tan bien marcado que se forma lo que se llama un dipolo permanente. Este dipolo permanente, como su nombre lo indica, va a permanecer sin importar qué ocurra en la molécula, que yo la caliente, que yo la presione, que yo la haga reaccionar. Bueno, si la hago reaccionar se puede cambiar, pero si yo la caliento, la presiono con cambios de variables físicas, este se va a mantener, él no va a mutar, no va a girar, no va a alterarse. ¿Por qué? Porque hay un átomo altamente electronegativo sacando la densidad, un átomo electropositivo. ¿Qué ocurre en este caso? Y esta es la belleza. O, H, H. Resulta que acontece que cuando este sistema de aquí,
que está parcialmente negativo y parcialmente positivo entre en contacto con otra molécula que sea parcialmente negativo y parcialmente positivo, supongamos otra molécula de agua, y parcialmente positivo, se forma un tipo de enlace característico y es un enlace en el cual el hidrógeno se ve atraído por el oxígeno que se encuentra al lado. Y este enlace se llama puente de hidrógeno. Bueno, ¿Sí, don Sebastián? en las moléculas en las que hay presencia de puentes de hidrógeno, pero también hay de carbonos, es más débil, ¿cierto? O sea, Sí. tenían la idea de que y había puentes de hidrógeno, pero también había carbonos, por alguna razón el carbono hacía que fueran más débiles. Efectivamente, ya le explico por qué. Entonces, miren, el puente de hidrógeno, cuando tenemos, recuerden siempre esto, el puente de hidrógeno se va a formar entre el hidrógeno y un átomo electronegativo que lo vamos a poner como X, ¿listo? Entonces recuerden que esto es un átomo electronegativo. Veamos ahorita cuando lo colocamos con un átomo no tan electronegativo, si vemos bien, por ejemplo, como dice el compañero Sebastián, muchas gracias, carbono, carbono, oxígeno e hidrógeno. Listo, vamos a hacer este ejemplo. En este ejemplo vamos a hallar primero, uno parte por hallar las electronegatividades de cada uno. Miremos, hidrógeno tiene 2.1, 2.1. Carbono tiene 2.5. Entonces la diferencia de electronegatividad, delta de electronegatividad para el enlace carbono-hidrógeno, ¿cuál va a ser? Va a ser 2.5 del carbono menos 2.1 del hidrógeno, para darme un total de 0.4. Esto cuando vemos la escala, esto quiere decir que es un enlace covalente, pero entre más se acerque a cero, más es un enlace covalente apolar. Es decir, que tiene pocos polos. Si lo vemos aquí, entonces sería como que el hidrógeno tiene su electrón, el carbono aporta su electrón, pero un poquito se está yendo hacia el carbono, ¿sí lo ven? Pero un poquito, es que ahí dibujé muy chiquito, un poquito nada más se está yendo hacia el carbono, porque el carbono no tiene esa electronegatividad, esa fuerza suficiente para atraer los electrones hacia sí. Ahora veamos qué pasa con este enlace. Vamos a hacer otra delta de electronegatividad. El oxígeno tiene 3.5. Veamos qué pasa entre el carbono y el oxígeno. Tenemos 3.5 menos 2.5. Diferencia de electronegatividad igual a 1.0. ¿Aquí qué me dice? Que en este enlace que tenemos aquí, ya el oxígeno me está jalando con mayor fuerza los electrones, ¿listo? Porque tiene una unidad incluso. Y pues ya sabemos que cuando está con el hidrógeno es tan fuerte que es incluso como si el hidrógeno no tuviera ese electrón realmente, sino que el que lo tuviera fuera el oxígeno. ¿Listo? Eso hace que en esa molécula el átomo más electronegativo sea nuevamente el oxígeno, entonces el oxígeno va a quedar parcialmente negativo. ¿El carbono cómo va a quedar? Permítanme, lo dibujamos aquí al lado para que no nos quede tanto en... El carbono, ¿cómo va a quedar? También va a quedar como si dibujáramos aquí los... Entonces, hidrógeno parcialmente positivo, carbono parcialmente negativo, atrayendo toda la carga hacia él porque se va esta parte y se va una pequeña partecita de acá. Y carbono me va a quedar parcialmente positivo porque le estoy sacando densidad. Miren que el oxígeno me le está quitando. ¿Y él a quién le va a sacar un poquito? Le va a sacar un poquito al hidrógeno, entonces el hidrógeno quedaría parcialmente positivo también. Pero si vemos bien cuál de los dos está en contacto con el átomo más electronegativo, con el átomo que le quita con más fuerza, ¿este hidrógeno o este hidrógeno? Este hidrógeno que está acá está en contacto con el oxígeno, lo que indica que él está quedando con una parcialidad mucho más grande, parcialmente positivo más grande. Es decir, a él le están quitando con mayor fuerza los electrones. Mientras que el que está acá, pues está sintiendo que se le va el electrón unos milímetros más hacia allá, pero no es que esté sintiendo que lo dejen pues sin su electrón, que lo despojen totalmente. Y en este caso, el puente de hidrógeno se va a formar es por este hidrógeno. Este es el hidrógeno que forma el puente. ¿Por qué? Porque es el que queda parcialmente positivo. Los otros que están ligados al carbono no van a quedar
tan polarizados, por tanto ellos no forman puentes de hidrógeno. Ahorita vamos a ver las interacciones que forman esos hidrógenos y se llaman interacciones de Van der Waals, que también están asociadas al átomo de carbono. ¿Por qué? Memorícense en esta diferencia de electronegatividad. Por esa pequeña diferencia de electronegatividad, ellos tienen otro tipo de interacción que ya la vamos a ver. ¿Está ahí, don Sebastián? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sebastián. ¿Esa era su pregunta, compañero? Bueno, de todas formas, ahora vamos a responderla con el otro tipo de interacción. Entonces, ¿qué requiero yo para que haya un puente de hidrógeno? Requiero yo que haya un átomo electronegativo, muy electronegativo, pero se habla de oxígeno, flúor principalmente. Ellos retiran la densidad electrónica con toda la fuerza del hidrógeno y el hidrógeno queda tan expuesto que es como si fuera una parte positiva y una parte negativa, ¿listo? Y eso hace que se atraiga con otro átomo electronegativo formando los puentes de hidrógeno. ¿Qué tienen de especial los puentes de hidrógeno? Que el puente de hidrógeno ya es un enlace que requiere más energía para romper. Por eso es que si ustedes ven, para evaporar agua, se requieren 100 grados centígrados. Esos 100 grados centígrados, ¿a dónde van? Van a romper estos puentes de hidrógeno. ¿Listo? Cuando los rompen es que una molécula se vuelve volátil. Entonces luego necesitas otros 100 para romper el de acá y aquí. Entonces cuando tengo puentes de hidrógeno, ellos no son tan débiles como las anteriores interacciones dipolo-dipolo y por tanto requieren mayor energía para el rompimiento de las mismas, ¿listo? Con base en eso, pasamos a ver si aquí está. Aquí nos explican las formas de interaccionar. Miren, nuevamente tenemos, hay un enlace covalente intermolecular y el puente de hidrógeno que se forma. Positivo atraído por negativo, luego positivo atrae negativo y se forma otro puente de hidrógeno. ¿Listo? Y eso es lo que, por ejemplo, mantiene el agua en sus diferentes estados. En el estado líquido priman los puentes de hidrógeno. En estado gaseoso ya vemos que cada molécula está por su cuenta porque se han roto esos puentes y cuando yo les enfrío, lo que hago es acercarlas y se empiezan a formar esos puentes de hidrógeno, dando lugar al agua en estado líquido. Y en estado sólido maximizo totalmente esos puentes de hidrógeno y obtengo una estructura cristalina rígida. ¿Listo? Entonces, ya el puente de hidrógeno pues queda parcialmente explicado. Ahora sí viene, ¿a qué se relaciona esto y en qué nos importa eso con las propiedades coligativas? De que al estar el agua principalmente unida por puentes de hidrógeno presenta puntos de fusión y ebullición que son mucho más altos de lo esperados teóricamente. Es decir, el agua funde a una temperatura cercana al 0 grados centígrados y ebulle cercano a 100 grados centígrados. Esto es muy raro en la naturaleza y eso mismo le confiere al agua estabilidad. Le confiere estabilidad térmica para que sea capaz de sustentar la vida, ¿listo? Además de eso, como nos queda un lado positivo y un lado negativo, eso le permite, mediante puentes de hidrógeno, aumentar la solubilidad de varios, o por no decir muchas, sustancias orgánicas y muchas sustancias inorgánicas, ¿listo? Por ejemplo, aquí nos muestra dos de ellos, el agua y el alcohol etílico, forman puentes de hidrógeno y eso hace que se eleve la cantidad de alcohol etílico que yo puedo disolver en agua. ¿Listo? Y entonces esa es la explicación de por qué el agua se encuentra en fase líquida y no en estado gaseoso en este planeta, las temperaturas que tenemos y por eso sustenta la vida. Entonces, casi es arriesgado decirlo, pero las fuerzas de interacción de los puentes de hidrógeno es lo que mantiene la vida en el planeta como tal. Con base en eso, podemos, entonces ahorita sí, vamos a interactuar con las famosas fuerzas de dispersión de London. ¿Qué pasa en este caso? Miren aquí lo que le damos primero esta parte. Están conformadas por moléculas no polares y los átomos se constituyen los gases nobles experimentan atracciones muy débiles llamadas fuerzas de London. Este tipo de fuerza explica el movimiento constante de los electrones al momento de formar un enlace generando un desequilibrio en la distribución de la carga. Eso se oye como arameo, pero vamos a explicarlo acá. Entonces, y eso va muy ligado a la pregunta que hizo Sebastián. Vamos entonces nosotros a tener carbono, hidrógeno. ¿Listo? Entonces tengo carbono, hidrógeno, una moleculita así, y veamos nosotros que la diferencia de electronegatividad es de 0.4, es decir, es muy pequeña. Cuando yo la dibujo, voy a dibujar una molécula aquí. Aquí estaría mi molécula, ¿listo?
Entonces aquí tengo mi carbono, aquí tengo mi hidrógeno, hidrógeno. Él está feliz por ahí, ¿listo? Sin interaccionar con nada, yo puedo decir que parcialmente el hidrógeno tiene una pequeña carguita positiva, una pequeñita carguita, y el carbono tiene una pequeña, que en resumen parece como si esto fuera una molécula apolar, es decir, sin polos. Y va por la vida comportándose como una molécula polar, ella no tiene ningún polo que la perturbe. Pero ¿qué pasa cuando se encuentra con otra moleculita de las mismas? Ella va viajando y se encuentra con otra molécula de las mismas. ¿Listo? Entonces resulta y acontece que en este caso empieza a haber una interacción de las cargas que ocurren. Esto de aquí, todo lo que lo rodea es una carga negativa. Recuerde que está formado por electrones, esto de aquí es otra carga negativa. Entonces, cuando se acercan, estos electrones de aquí dicen, oigan, esos también son electrones, entonces empiezan las energías de repulsión. Eso hace que en un momento siguiente... Hola chicos, perdón, otra vez otro fallo de Zoom, pero bueno, vamos a volver a lo que estamos explicando. Listo. Vamos nuevamente a hacer, entonces ya vamos a recordar la molécula interna, ¿listo? Entonces teníamos C, teníamos carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. Vemos que ambos enlaces eran enlaces covalente apolares, entonces estábamos viendo que teníamos dos partículas que interaccionan, ¿listo? Lo primero que hay que recordar, entonces aquí en el centro teníamos nuestra carga parcialmente, teníamos el átomo con su carga positiva. Cuando yo acerco dos átomos, entonces toda esta capa negativa se empieza a acercar y se empieza a repeler. Entonces, cuando yo más acerco esta, pongamos más acerco esta carga a esta, ¿listo? Este de aquí va a decir, no, yo no me quiero acercar a ellos, entonces va a empezar una fuerza de repulsión. Y esa fuerza de repulsión, como la vamos a ver, simplemente vamos a tratar, lo voy a tratar de dibujar aquí, como si el núcleo se quedara quieto. Miren, el núcleo se queda quieto, pero al acercarse esta esfera de aquí, cuando yo acerco esta esfera, esta otra coge toda su carga electrónica y la dispersa, ¿listo? Se va hacia el lado, repeliendo este lado de acá. Es decir, es como si se alejara. Y en este caso, eso es lo que se conoce como polarización. ¿Listo? Entonces se polariza. Entonces queda polarizada y se forma lo que se llama un dipolo inducido. ¿Por qué se llama dipolo inducido? Porque inicialmente no estaba, fue el acercamiento de otra molécula lo que hizo que al acercarse dijera, uy, yo me voy de aquí, pero no me voy del todo, simplemente como que alejo o escondo mi densidad electrónica porque no se lleva bien con esta densidad electrónica de acá. Entonces eso se llama dipolo inducido y eso es lo que nos trata de explicar aquí la diapositiva. Entonces la molécula polar está aquí feliz de la vida y cuando se acerca otra molécula ella forma dipolos, ¿listo? Dipolos instantáneos o que se forman en el momento. Cuando se forman esos dipolos, ella viene e interacciona con otra molécula y así se forma la interacción dipolo-dipolo, que se conocen como fuerzas de dispersión de London o de Landon, como quieran decirle. Eso entonces, ¿qué pasa? Una molécula está neutra, llega y se polariza por presencia de otra. Esta que se polarizó por presencia de la inicial, polariza la siguiente, y esa polariza la siguiente, y esa polariza la siguiente, y así va transmitiendo esa escala de polarización a todos los componentes de la materia, ¿listo? Y esto cuando tienen ustedes interacciones carbono-carbono, como vemos aquí en la pizarra, carbono-carbono y carbono-hidrógeno, al tener tipos de enlace covalente, todos esos tipos de enlace son tipos de enlace covalente no polar. Al no tener ellos polarización, van como una molécula feliz de la vida. Cuando se acerca otra molécula a ellos, la carga electrónica se desplaza y se polarizan. ¿Listo? Creando una carga parcialmente negativa y otra parcialmente positiva.
pero indica que requieren de la interacción con otra molécula para formar sus polos. Y eso es lo que se conoce como fuerzas de dispersión de London. ¿Listo? Que yo requiero que haya otro polo para que se me forme el mío, generar un dipolo inducido, un dipolo momentáneo, y después con ese dipolo generar otra interacción, que son momentáneas. ¿Por qué son momentáneas? Porque de un momento a otro puede cambiar. Supongamos que aquí está la molécula que causa que esto sea negativo o positivo, o sea que acerca atracción para acá, pero resulta que al momentico yo quito esta molécula de aquí y la pongo acá. Entonces ya no irían los polos hacia allá, sino que se invierten y cambian en el otro sentido. Por eso se dice que son momentáneos o temporales, porque la razón que los causa puede cambiar de un lugar a otro y alterar los dipolos en el sistema. ¿Listo? Y eso ocurre mucho con las moléculas que están basadas principalmente en carbono, que las interacciones de Landon son muy fuertes y se deben principalmente a los momentos que tenga el dipolo como tal. Chicos, entonces, debido a esa corta interacción, son interacciones muy débiles, como dependen de dónde están esos dipolos, de que si voy un poquito para acá, voy un poquito para allá, eso hace que sean muy débiles, entonces la menor variación de energía hace que ellas se puedan separar fácilmente, se puedan romper. Por eso dice que son interacciones muy débiles que dependen de varios factores, como el número de electrones. Entre menos electrones de una molécula, pues más difícil va a ser que los polarice. El tamaño de la molécula, entre más grande es la molécula, más fácil es que entre en contacto con otra y se polarice más fácilmente la forma molecular. Y todos esos factores dicen que a mayor tamaño y masa molecular aumentará la fuerza de London, es decir, entre más grande es la molécula, más fácil ella va a migrar esa carga de un lugar a otro. ¿Listo? Y finalmente tenemos que todas las sustancias gaseosas no polares, incluyendo los gases nobles, se pueden pasar, licuar es pasar a fase líquida debido a las fuerzas de interacción de London, es decir, yo puedo polarizarlas un momento y eso hace que se me puedan convertir en líquidos e interactuar fácilmente. Pero ¿cuál es el problema? Que al menor calentamiento que haya de este sistema de aquí, al menor calentamiento, como todas están así, están interaccionando, ¿listo? Esta está convencida de que es positiva y esta está convencida de que es negativa. Esta está convencida de que es positiva. ¿Y por qué digo convencidos? Porque es que hay un factor energético que les está diciendo eso. Borré todo menos lo que necesitaba. Y entonces les va a quedar así. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes adquieran temperatura, esta de aquí va a adquirir la energía suficiente para decir, oiga, yo quiero que esos electrones vengan hacia mí. Entonces, al siguiente instante, puede que quede parcialmente negativo y por tanto ya la molécula se ha reordenado y quedando. Ahora ya, esto cambia el orden y esta de aquí también tiene que cambiar y la siguiente también tiene que cambiar. Eso hace que la menor variación de energía haga que varíe la configuración interna de la distribución de energías. Y si le dan más energía todavía, vemos que le dan otra energía, puede usted llegar incluso a romperla y cada una agarra por su lado, haciendo que las moléculas pasen rápidamente a estado gaseoso. ¿Listo, chicos? Porque es importante, porque entonces estamos viendo que el tipo de fuerza de interacción que se da en el interior de una sustancia me permite a mí tenerla en un estado u otro. Y son esas interacciones las que también me permiten, independiente de qué tipo de molécula sea, por lo menos aquí solo estamos viendo circulitos, esferas, independiente de qué molécula sea, puede interaccionar con otra. Esta molécula puede ser de agua, esta molécula puede ser de alcohol, y yo no estoy puntualizando cuál es cuál. ¿Listo? Entonces eso me permite a mí que por base en esas interacciones yo puedo generar una mezcla. Y esa mezcla, y por esas interacciones vamos a ver el día de mañana cómo llegamos a tener lo que se conoce como propiedades coligativas. ¿Listo? Y la última etapa que nos queda son las famosas interacciones ion-dipolo. ¿Qué quiere decir esto? También son muy parecidas a las interacciones de puente de hidrógeno, pero aquí tenemos una característica puntual. ¿Recuerdan aquí las interacciones inducidas por un momento? Cuando veíamos estas interacciones inducidas que teníamos algo
y que se formaba por la atracción de algo que había aquí. Pues ahorita imagínense que ese algo como tal es un dipolo. Entonces, por ejemplo, coloco un ion positivo. Este es un ion positivo. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Uy, no, con las positivas se va a repeler, entonces la positiva se va a reorganizar y va a cambiar. Y la negativa, la parte negativa, que es un dipolo, va a decir, yo me atraigo hacia esto. Pasado el tiempo, pues voy a tener las cargas negativas orientadas hacia el polo positivo que he incluido y las positivas alejadas. Esto hace que se formen estructuras como las que vemos aquí en la diapositiva. Vemos que el ion que ha entrado al sistema, que es este, hace que todas las moléculas alrededor, sus dipolos negativos, se vean atraídos hacia ella. Mientras que por otro lado, la parte negativa, miren, hace que todos los dipolos positivos se vean atraídos hacia ella. Eso permite, por ejemplo, que yo pueda solubilizar sales. Las sales, por ejemplo, la sal de cocina Na más Cl menos, entonces el cloro estaría acá, el sodio estaría acá, y esto sería, por ejemplo, una molécula de agua. ¿Dónde lo hemos visto antes? Oxígeno negativo, hidrógeno positivo. Entonces veríamos que el oxígeno negativo estaría rodeando fácilmente al sodio, mientras que por este lado el hidrógeno positivo estaría rodeando al cloro. ¿Listo? Y esas interacciones, como están formadas por un ion fijo y un dipolo, se llaman interacciones ion-dipolo. ¿Listo? Vamos a leer esta parte aquí. Los iones de las sustancias pueden interactuar con los dipolos de las moléculas covalentes polares. Así el polo negativo de la molécula atrae al polo positivo y el polo positivo interactúa con el ion negativo. Las partes de cada molécula se unen por fuerzas de interacción de cargas opuestas. De esta forma resulta que la molécula más polar, en la cual el hidrógeno se carga positivamente, el extremo positivo del dipolo se puede aproximar bastante a un extremo negativo. ¿Listo? Y por tanto se asemeja mucho a un puente de hidrógeno. Esa interacción de aquí se asemeja mucho a un puente de hidrógeno, pero no lo es. ¿Por qué? Porque está entre un ion y un dipolo. ¿Listo? Cuando se hay un dipolo es diferente al puente de hidrógeno, porque recordemos que el puente de hidrógeno se da entre la misma molécula. Aquí, como ya estoy metiendo otra molécula al sistema, otro factor que es el ion, ya no interaccionaría de esa forma. ¿Listo? Pero entonces recordamos rápidamente, tenemos energías de London, que son las que se dan cuando el dipolo se induce, energías dipolo-dipolo cuando los tengo formados, simplemente positivo atrae negativo, y así sucesivamente. Y tengo ahora